Pues nos encontramos en un Gobierno que durante este primer año de legislatura ha tomado decisiones controvertidas y cuestionables, dejándole de lado las verdaderas necesidades de la ciudadanía. El gasto público en Navarra ha alcanzado niveles insostenibles y derrochadores. La asfixiante fiscalidad deja sin margen de maniobra a las pequeñas y medianas empresas que representan el motor de empleo en Navarra y también reduce el poder adquisitivo de los ciudadanos, quienes ven cómo una parte considerable de sus ingresos se destina a financiar un gasto público sin control. Hemos pasado de 3.800 millones de euros de presupuesto en el año 2014 a más de 6.400 en el anteproyecto para el año 2025. Los navarros han bajado en 1,1% su poder adquisitivo en los últimos 5 años, casi el doble de la media nacional, que solo ha sido del 0,6%. Es urgente, a pesar de lo que digan ustedes, reducir los impuestos y ajustar el gasto público y político para revitalizar la economía navarra. Proponemos, entre otras medidas, rebajas en el IRPF tanto para individuos como para familias, junto con un aumento de las deducciones por hijo y las deducciones por inversión en vivienda habitual o alquiler de vivienda. En el ámbito político, desde Vox consideramos imprescindible reducir el número de altos cargos y consejerías. Resulta desproporcionado que Navarra, con una población de 700.000 habitantes, mantenga 13 consejerías, mientras que en la Comunidad Valenciana, con más de 5 millones de habitantes, funciona con casi la mitad de estas. El Gobierno de Navarra ha destinado millones de euros a subvenciones para organizaciones, asociaciones o programas que en la mayoría de los casos no reportan ningún beneficio ni justifican su impacto. Esta asignación de dinero público a proyectos sin un control sobre los resultados se percibe como un derroche. En lugar de apoyar a sectores productivos, este dinero se destina a chiringuitos que no ofrecen soluciones reales y que solo existen para cumplir con la agenda política del momento, destinando la mayor parte del presupuesto a salarios para personas afines sin aportar mejoras significativas a la calidad de vida de los navarros. Un ejemplo de esto son proyectos y organismos de carácter ideológico, como el Instituto Navarro para la Igualdad, que recibe más de 6,5 millones de euros. En sus iniciativas sobre igualdad LGTBI, de los 200.000 euros asignados, 160.000 se destinan a sueldos, representando el 80% del presupuesto. Asimismo, en el caso de Euskarabidea, dedicado a los recursos lingüísticos, su presupuesto asciende a más de 13 millones de euros, de los cuales más de 4 millones se dedican a personal. En algunos casos, incluso se destinan fondos a organizaciones que apoyan causas extremistas o terroristas, como UNRWA, como la llamada también Comisión Paralela de Justicia, para supuestas víctimas de actuaciones policiales, a la cual destinan más de 1 millón de euros. Las ayudas económicas que distribuye el Gobierno de Navarra son, en teoría, un mecanismo para ayudar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, estas ayudas se entregan de forma indiscriminada y sin supervisión, creando una dependencia que desincentiva el trabajo y el esfuerzo personal. En lugar de fomentar la inclusión laboral y la autonomía, las paguitas o limosnas promueven una mentalidad de dependencia del Estado que a largo plazo perjudica tanto a los beneficiarios como a la economía navarra. Estas ayudas no llegan a los que las necesitan. La falta de un control exhaustivo permite que personas sin una verdadera situación de necesidad accedan a ellas, mientras que ciudadanos con dificultades reales quedan fuera del sistema o reciben ayudas insuficientes. Esto no solo genera un gasto innecesario, sino que también crea una sensación de injusticia entre quienes sí contribuyen al sistema. Mientras el Gobierno invierte millones en subvenciones y programas cuestionables, sectores claves como la educación, la sanidad y la vivienda no reciben los recursos que necesitan. Este desvío de fondos es particularmente alarmante.
ya que afecta directamente a la economía de los navarros y limita las oportunidades de crecimiento y bienestar. La sanidad pública en Navarra, que una vez fue referente de calidad, ha entrado en una crisis preocupante. La falta de facultativos produce largas listas de espera, que junto al deterioro de las instalaciones afectan a la salud de los navarros. Hoy muchas personas con problemas de salud se enfrentan a esperas interminables para una consulta médica o una intervención quirúrgica y las salas de urgencia se encuentran saturadas. Esto no solo compromete la salud de la población, sino que además crea un clima de desconfianza hacia el sistema público sanitario. La escasez de recursos y de planificación a largo plazo agrava la situación y muchos profesionales sanitarios están sobrecargados y desmotivados. En lugar de reforzar los servicios, el Gobierno está más enfocado en ajustar presupuestos que en invertir en una sanidad eficiente y accesible. Esta negligencia está empujando a la ciudadanía hacia la sanidad privada, lo cual incrementa la desigualdad y hace que el acceso a la atención médica dependa de los recursos económicos de cada contribuyente. La salud no puede ser un lujo y el Gobierno tiene el deber de restaurar y proteger la sanidad pública en Navarra. En educación se ha mantenido una línea que se centra en debates ideológicos en lugar de mejorar infraestructuras, la calidad del profesorado y la formación en conocimientos del alumnado. Los recursos están siendo mal distribuidos y muchos centros se encuentran saturados o en condiciones precarias. Y el profesorado descontento por la sobrecarga laboral, los recortes salariales y la falta de estabilidad de las plantillas. Navarra está lejos de ser la comunidad ejemplar que una vez fue en este ámbito. Por un lado, tienen a los profesores de la educación pública en huelga, a quienes tratan con desprecio. Por otro lado, desde 2015 hasta ahora, la educación navarra ha empeorado considerablemente. Según el informe PISA, hemos pasado de ser los mejores de España a la 8ª posición. Qué coincidencia que justo haya sido con los gobiernos progresistas. No hay mayor forma de frenar el progreso que una mala educación. Y ustedes lo están consiguiendo. Mientras siguen empeñados en euskaldinizar Navarra con millones de euros dilapidados en euskera, nuestros alumnos empeoran en matemáticas, lengua, historia y geografía. La Universidad Pública de Navarra enfrenta una falta de recursos y apoyo que compromete la calidad de la educación superior en nuestra comunidad. A pesar de ser una institución clave en la formación de profesionales y en la investigación, el Gobierno no ha incrementado el financiamiento de manera acorde a sus necesidades actuales. Los presupuestos insuficientes se traducen en instalaciones deterioradas, salarios poco competitivos para el profesorado y la incapacidad de atraer talento o ampliar la oferta educativa en áreas estratégicas. La falta de inversión también afecta a los estudiantes, que ven limitadas sus oportunidades y sus recursos en comparación con otras universidades del país. Navarra está perdiendo competitividad académica y muchos jóvenes se ven obligados a marcharse a otras comunidades para completar sus estudios, lo cual representa una pérdida de talento y recursos humanos para nuestra sociedad. La UPNA necesita el respaldo financiero y logístico del Gobierno para seguir siendo una institución de referencia y para formar a los futuros profesionales y líderes de Navarra. Han ignorado el informe sobre las necesidades económicas de la UPNA y han asignado un presupuesto muy debajo de lo solicitado. La judicatura en Navarra atraviesa un periodo de sobrecarga y desatención. Otro sector que ha convocado una huelga, como la de este octubre, en la que manifestaron sentirse discriminados por el Gobierno de usted, señora Chivite. La falta de personal, recursos e infraestructuras adecuadas en los tribunales está generando un colapso en el sistema judicial, lo cual afecta el acceso a la justicia y ralentiza los procesos judiciales. Esto provoca que muchos casos se alarguen excesivamente, afectando tanto a los ciudadanos que buscan justicia como a la imagen de Navarra en términos de efectividad y eficiencia.
El Gobierno tampoco ha priorizado medidas para modernizar los sistemas judiciales, que siguen funcionando con procesos lentos y burocráticos. Los jueces y otros profesionales del ámbito judicial, quienes trabajan bajo una gran presión, no cuentan con el apoyo necesario en términos de recursos, tecnología ni personal. El resultado es una justicia lenta y, en muchos casos, ineficaz, que mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones. El presupuesto de justicia en Navarra es el más bajo de España con relación al PIB y a la población. Navarra necesita jueces y profesionales de justicia con los medios suficientes para cumplir con su función. La inflación ha golpeado a todas las comunidades, pero Navarra ha sufrido un impacto particular y el Gobierno no ha ofrecido soluciones adecuadas. Mientras los precios suben y el poder adquisitivo baja, muchas familias navarras tienen que escoger entre necesidades básicas. Las pymes, los autónomos y los agricultores, pilares de nuestra economía, se encuentran en una situación crítica y el Gobierno ha dado respuestas lentas y superficiales. Un claro ejemplo de esta situación es la pérdida de más de 50 grandes contribuyentes en Navarra, cada uno de ellos con patrimonios superiores a 3 millones de euros. Estas personas han decidido trasladarse a otras comunidades autónomas que ofrecen ventajas fiscales más favorables. Como consecuencia, el aumento de impuestos recae en quienes no pueden marcharse, las clases medias y bajas. Además, el costo de la cesta de la compra continúa al alza. Productos básicos como el aceite, la leche, los huevos, la carne y el pescado no han dejado de encarecerse. En la última década, el gasto anual en alimentación de los navarros ha crecido en alrededor de 500 euros por persona. Hoy en día, los navarros son quienes destinan mayor parte de sus ingresos a la cesta de la compra en comparación con el resto de los españoles, lo cual impacta directamente en su economía. El Gobierno ha optado por subir impuestos en lugar de ajustar sus propios gastos o buscar soluciones alternativas. Esto ha golpeado especialmente a las clases medias y bajas, que ya estaban sufriendo las consecuencias de la inflación. Subir impuestos sin ofrecer una mejora en los servicios públicos es una falta de responsabilidad y demuestra una desconexión con la realidad social y económica de Navarra. La política del Gobierno ha demostrado una desconexión preocupante en el sector rural. Las medidas medioambientales se han implementado sin tener en cuenta el impacto en las comunidades. Se han impuesto normativas que afectan al pastoreo, la agricultura y la ganadería sin escuchar a los afectados. Esto no solo ha generado descontento, sino que pone en peligro la economía rural, la preservación de tradiciones y el sustento de cientos de familias. Navarra necesita un Gobierno que escuche y entienda que el medio rural es fundamental para la comunidad. Las últimas rebajas fiscales anunciadas siguen manteniendo una elevada carga impositiva y, además, solo beneficiarán a los grandes perceptores de la PAC, dejando fuera al resto de los agricultores. A pesar de estas medidas, nuestros agricultores seguirán siendo los que más impuestos pagan en España, con una carga fiscal entre el 55 y un 60% superior a la del resto de las regiones. Todo esto se desarrolla bajo el marco de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, a los cuales sus políticas están subordinadas. La segunda fase del Canal de Navarra es fundamental para garantizar el suministro del agua y mejorar la productividad agrícola en nuestra comunidad. Este proyecto, que permitiría el riego de miles de hectáreas, es esencial para el desarrollo del sector agrícola, una fuente de empleo y riqueza para la región navarra. Sin embargo, la falta de avance en esta fase ha generado una situación de incertidumbre para muchos agricultores que dependen de esta infraestructura para mantener sus cultivos y competir en condiciones favorables. Sin el canal en pleno funcionamiento, Navarra enfrenta riesgos de sequías y pérdidas de producción, afectando no solo al sector agrícola, sino también a la seguridad alimentaria y al equilibrio medioambiental. La segunda fase del Canal de Navarra es esencial para proteger nuestro futuro hídrico, asegurar el empleo rural y mantener una agricultura productiva y competitiva. La infraestructura en Navarra está quedando obsoleta.
y el Gobierno no ha demostrado interés en modernizarla. Las carreteras están en mal estado. El transporte público necesita una renovación urgente y no hay planes claros de inversión. Navarra se está quedando atrás en materia de infraestructuras, lo cual no afecta no solo a la calidad de los ciudadanos, sino también a la competitividad de la comunidad en comparación con otras regiones. La falta de AVE en Navarra sigue siendo una barrera para el desarrollo económico y la integración de la comunidad en las redes de transporte modernas de España y Europa. Mientras que otras comunidades cuentan con líneas de alta velocidad que impulsan su economía y conectan sus ciudades en tiempo récord, Navarra se ha quedado rezagada. No tener una infraestructura de transporte avanzada limita las oportunidades de comercio, de turismo y empleo e incluso desincentiva la inversión de empresas que buscan conexiones eficientes para sus operaciones. El AVE no es solo un capricho, sino una necesidad en un mundo globalizado en el que la movilidad y la rapidez son la clave. Es un proyecto estratégico que debía haber sido prioritario hace años y la falta de avances en este sentido es una muestra más de la falta de visión a largo plazo del Gobierno actual. La ausencia de una línea de alta velocidad como el AVE y de infraestructuras que conectan eficazmente Navarra con el resto de España y Europa limita gravemente la capacidad de exportación y encarece los costos logísticos. Esto hace que las empresas navarras operen en desventaja frente a otras comunidades que sí cuentan con infraestructuras modernas. La industria en Navarra se encuentra en una situación crítica que afecta no solo a la economía, sino también al empleo, la competitividad y el bienestar de todos los navarros. La falta de políticas industriales efectivas, con la carencia de una fiscalidad favorable para la inversión e innovación y el abandono de sectores clave han llevado a una crisis que requiere una atención inmediata. La deslocalización de empresas ha sido uno de los principales factores del abandono industrial de Navarra. Muchas empresas, buscando reducir costos, han optado por trasladarse a otros países o a otras regiones, dejando a cientos de trabajadores navarros sin empleo y sin oportunidades, debido a la falta de incentivos claros para permanecer en Navarra. Han devastado una de nuestras zonas industriales más importantes, la Barranca, transformándola en un auténtico desierto laboral. La afiliación de la Seguridad Social en este área crece 4 veces más lento que en el resto de Navarra. La situación podría empeorar aún más con el reciente concurso de acreedores de Zunzunegui, que afecta a 370 trabajadores y a una veintena de proveedores asociados, lo que podría provocar un desplome significativo del empleo en la región. Y luego el tener un asesino etarra que mató al señor Ulayar dentro del Consejo de Administración tampoco es que ayude mucho. El Gobierno no ofrece una fiscalidad atractiva para crear un entorno industrial competitivo que fomente la permanencia de estas empresas. La pérdida de industrias clave, como la automoción y la agroalimentaria, que fueron históricamente pilares económicos, está llevando a Navarra a perder su posición en el mercado. La crisis industrial está teniendo un impacto directo en el empleo y en la calidad del trabajo en Navarra. La falta de industrias fuertes ha generado una pérdida de empleos bien remunerados, mientras que muchos trabajadores se ven forzados a aceptar trabajos temporales, mal pagados y sin estabilidad. Esto afecta tanto a la economía regional como al bienestar de las familias, que se encuentran en una situación de inestabilidad económica y de futuro incierto. Sin un sector industrial estable y competitivo, los jóvenes no encuentran oportunidades para desarrollarse profesionalmente en Navarra, lo que contribuye a la fuga de talento y a la despoblación de muchas áreas. La industria está avanzando rápidamente hacia la digitalización y la automatización. Sin embargo, la industria navarra parece haberse quedado rezagada en esa transición. La falta de inversión en I+D+I y en tecnologías avanzadas está dejando a nuestras empresas sin la capacidad de competir a nivel nacional e internacional. Mientras que otras regiones de España han apostado por la modernización de sus industrias, Navarra sigue dependiendo de modelos industriales anticuados. El desempleo en Navarra ha experimentado un incremento preocupante. En el último año hemos visto cómo cientos de personas pierden sus trabajos,
mientras la creación de empleo no cubre las necesidades de la población activa. Este aumento del desempleo afecta particularmente a los jóvenes y a los mayores de 50 años. El Gobierno de Navarra ha prometido medidas para incentivar el empleo, pero las cifras no mienten. Los puestos de trabajo son insuficientes y mal remunerados, lo que obliga a muchos navarros a buscar oportunidades fuera de la comunidad. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI tengamos tasas de desempleo tan elevadas? Los sectores productivos necesitan incentivos claros para crecer y generar empleo de calidad, pero parece que las políticas fiscales no están enfocadas en estos objetivos. La economía de Navarra no podrá avanzar si no se apuesta realmente por el empleo estable y sostenible. El aumento de la siniestralidad laboral en Navarra es una señal alarmante que revela grandes deficiencias en la seguridad en el trabajo. Navarra ha sido testigo de un incremento en los accidentes laborales en diversos sectores y los números son un reflejo de problemas estructurales que deben ser abordados con urgencia. El aumento de la siniestralidad laboral está directamente relacionada con las condiciones que muchos navarros deben desempeñar sus labores. La precarización del empleo, que se traduce en contratos temporales y sueldos bajos, también impacta la seguridad. En muchos casos, los empleados, bajo la presión de mantener sus puestos o cumplir con tiempos de producción cada vez más ajustados, terminan exponiéndose a riesgos laborales innecesarios. Además, es patente una falta de supervisión efectiva por parte del Gobierno en materia de seguridad laboral. A pesar de la existencia de leyes de prevención de riesgos laborales, su cumplimiento está lejos de ser el adecuado y la falta de inspecciones regulares, de sanciones contundentes y de una verdadera cultura de seguridad laboral está poniendo en peligro a los trabajadores navarros día a día y ustedes votan en contra de que se mejore. Las cifras de criminalidad en Navarra han aumentado significativamente y los ciudadanos lo sienten en su vida cotidiana. Robos, asaltos, vandalismo y violencia en las calles se han vuelto cada vez más comunes. Muchas familias sienten que la inseguridad ha llegado a niveles insostenibles y ya no se sienten seguras en sus propios barrios. La falta de recursos de los cuerpos de seguridad, sumada a la insuficiente acción del Gobierno en políticas preventivas, está llevando a Navarra a una situación preocupante en la que los delitos crecen sin control. La percepción general es que el Gobierno ha abandonado a los ciudadanos en este aspecto, priorizando otras áreas en lugar de enfocar recursos para reducir los índices de criminalidad. Navarra necesita urgentemente un plan de acción serio para frenar esta tendencia y devolver la tranquilidad a los ciudadanos. Por más que intenten silenciarnos o desacreditarnos llamando xenófobos, es innegable que el aumento de la delincuencia y la inseguridad está directamente vinculado al incremento de la inmigración ilegal en nuestras calles. La propia consejera de Interior catalana lo mencionó recientemente. Una parte importante de los delitos los cometen personas sin DNI español. También lo reflejan los medios que informan sobre los robos y saqueos a las víctimas de la Dana en Valencia, señalando que el perfil del delincuente es mayormente un varón de origen magrebí entre 25 y 35 años. O la Fiscalía de Vizcaya, que informó que el 64% de los detenidos por delitos sexuales en esa provincia son extranjeros, con un aumento del 30% en este tipo de ataques, principalmente contra mujeres, a quienes ustedes dicen proteger. En Navarra, sin embargo, la consejera, que no está presente, sigue calificando de anécdotas los delitos cometidos por inmigrantes. Se lo puede preguntar a la trabajadora de la Tahona de Pamplona, agredida hace poco por un hombre de origen magrebí, o al joven que la semana pasada recibió una puñalada en el costado en la calle Tejería, o a la joven asesinada a cuchilladas en una bajera de la Rocha Pea hace pocas semanas. En relación con la escasez de la vivienda en Navarra, hay que señalar que las barreras burocráticas y los complejos requisitos administrativos retrasan la construcción de nuevas viviendas y elevan sus costes. El Gobierno de Navarra no implementa políticas que fomenten la creación de empleo y servicios en zonas rurales, lo que lleva a una concentración de la demanda de vivienda en ciudades como Pamplona.
Este Gobierno no ha desarrollado un programa de vivienda pública que sirva como red de seguridad para quienes no pueden permitirse una vivienda en el mercado privado. Un verdadero enfoque de desarrollo territorial donde el Gobierno promueva infraestructuras y servicios en toda Navarra permitiría una distribución de la población y aliviaría la presión en las zonas urbanas. Una desregulación racional permitiría una mayor oferta de vivienda en las zonas de mayor concentración de población, ayudando a equilibrar la oferta y la demanda sin necesidad de intervención directa del Gobierno en los precios. Medidas como la reducción de impuestos a la compra de la primera vivienda y la desgravación de los intereses de los préstamos hipotecarios permitirían que más personas tuviesen acceso a la compra de una vivienda, lo que genera una mayor estabilidad social y económica. La propuesta de intervenir los precios de alquiler en las zonas de mayor densidad de población provocará la reducción de la oferta de viviendas en el mercado. Para muchos propietarios, la renta regulada no compensa el costo de mantenimiento, los impuestos y el riesgo inherente de alquilar, por lo que prefieren retirar sus propiedades del mercado o venderlas, reduciendo así la cantidad de viviendas disponibles para alquiler. Además, se ha intensificado la retirada de viviendas del mercado de alquiler de larga duración, a lo que se suma un incremento del alquiler temporal. Según la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias y la Asociación de Inmobiliarias de Navarra, la oferta de vivienda en alquiler habitual en Navarra ha caído un 30,2% en el último año, mientras que la demanda ha crecido un 26,32%. Ambas entidades advierten que estamos ante la crisis habitacional más grave de los últimos 40 años y alertan sobre el efecto negativo de las medidas anunciadas por el Gobierno, como la declaración de zonas tensionadas y el control de precios. Navarra tiene el potencial para ser una comunidad próspera y avanzada, pero para lograrlo es necesario un cambio de rumbo que priorice el bienestar de todos y no el de unos pocos empeñándose en agendas ideológicas, totalitarias y globalistas que los ciudadanos navarros no han votado ni comprenden, que son totalmente perjudiciales para el beneficio de nuestra sociedad. Que cada navarro se pregunte si está mejor que hace unos años, si el estado de su empresa, de su familia o de los servicios públicos que recibe y que financia con sus impuestos ha mejorado o no. Señora Chivite, sus prioridades, ya lo dijo el otro día, son otras, muy diferentes a las de los ciudadanos navarros, su partido y su gente. No se preocupe, no esperamos que alguien tan ocupada en los suyos se fije en lo de los demás. Muchas gracias.